Papi, ¿los niños son importantes para la misión? Claro, Melanie, son indispensables. Sin los niños no hay misión, porque Dios durante todas las épocas, en todos los tiempos, siempre utilizó los niños en la predicación del Evangelio. Así que, Melanie, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia donde Dios utilizó niños incluso en circunstancias difíciles. Pero, y a veces nosotros pensamos de que los niños son el futuro de la iglesia, de la sociedad, de la familia, pero los niños son el presente y nos vamos a dar cuenta. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, los discípulos no les gustaban los niños. Cuando se acercaban a Jesús, ellos los apartaban. Pero mira lo que Jesús les dijo en relación con los niños, Mateo 19:14. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos está preparado también para los niños. O sea, los niños son bienvenidos allí, pero ellos no van a entrar al cielo solamente por ser niños. Ellos van a entrar allí porque también aportaron en la misión, en la predicación del evangelio. Así que, Melanie, inmediatamente nosotros vamos a ver algunos ejemplos de cómo los niños sirvieron a Dios en diferentes momentos de la historia. Bueno, entonces el primer ejemplo es la criada de Naamán. Entonces los invito a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación así. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces aquí básicamente nos cuenta una parte de la historia que yo creo que es una de las más relevantes, que es donde la muchacha pues le dice a su señora que vaya, o sea, que le diga a Naamán que vaya donde el profeta y que, o sea, allá donde en Samaria, que vaya y le diga que de pronto él lo puede sanar. Pero sabemos que antes de eso ella quizá tenía familia, amigos, hogar, y todo eso lo abandonó. ¿Por qué? No por su propia decisión, sino porque fue secuestrada y se la llevaron como cautiva, como prisionera. Y podemos ver un gran ejemplo porque ella, en vez de pensar en el mal: ay, ojalá se muera de lepra ese señor que me secuestró, en vez de estar pensando eso, ella lo que hizo fue, yo creo que ella oró por Naamán, obviamente, yo me imagino que ella le oró al Señor varias veces. Ella lo que hizo fue darle un consejo para ver cómo se sanaba. Asimismo, nosotros debíamos tomar el ejemplo de la niña, que nosotros puede que una persona nos haya hecho muchas cosas malas, pero en un momento que esa persona esté en una situación de peligro, nosotros en vez de ponernos a pensar: "Uy, me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro", nosotros en vez de pensar eso, lo que debemos hacer es ayudarlo, porque nosotros no nos podemos quedar estancados en el pasado, sino que nosotros, en vez de quedarnos ahí estancados, debemos es seguir adelante, olvidar todo lo que pasó, porque yo creo que la niña, a pesar de que está lejos de su familia, de sus seres queridos, ella fue valiente, obviamente, puso su vida en las manos de Dios, confió, y así mismo podemos ver que ella, aún en una tierra extranjera, ella, que ella sirvió a un señor que prácticamente ya no le debía obediencia y no tenía que obedecer. Y entonces así mismo nosotros también, tomándolo por otro lado, nosotros podemos estar en cualquier otra parte del mundo, o quizá podemos estar como esa niña en situaciones de peligro, y nosotros podemos ayudar a la gente porque a nosotros no nos importa lo que nos hizo esa persona, sino lo que nosotros podemos hacer para que esa persona que gane el reino de los cielos, porque al mismo tiempo la niña que estaba cautiva, asimismo, con eso le mostró el amor de Dios a otras personas que adoraban a otros ídolos. Melanie, definitivamente no hay excusas para servir a Dios. Por difícil que sea la situación, nosotros podemos servir a Dios,
porque esta niña tranquilamente se pudo de pronto sentir muy triste, deprimirse y estar por allá encerrada en un cuarto, y pues hasta razón tendría, pero esta niña cobró valor y fue un instrumento de Dios. A veces es fácil servir a los seres que nos aman, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero servirle a nuestro enemigo es tarea difícil. Definitivamente, esta niña es un ejemplo no solo para los niños de hoy, sino también para todas las personas. Miren, hay otro niño que también me encanta lo que hizo y Dios le dio una responsabilidad muy grande. Este no estuvo como cautivo, pero sí eh, Dios le dio pues allí como la autoridad de ser un rey. Lo encontramos allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, y es el rey Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Joiada, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A mí me llama mucho la atención porque Melanie, un niño de tan solo 8 añitos, un niño de 8 años, pues hasta ahora está en la escuela, eh, puede estar tranquilamente en segundo, tercero de primaria, preparándose, educándose, debe permanecer allí con sus padres, un niño que todavía se debe proteger. Sin embargo, Dios vio tantas cualidades en Josías, vio tantas virtudes, un niño temeroso de Dios que él dijo, este es el hombre para la nación. Por lo menos en la historia moderna, yo siempre he visto que cuando nombran a un presidente, siempre es de 50, mínimo 40 años, pero una persona ya madura, una persona experimentada. Pero con Dios, Melanie, no importa la edad. O sea, con Dios es que nosotros estemos dispuestos a servirlo. Por eso el tema de hoy resalta la importancia de los niños en la misión. Pero a mí me gusta lo que dice el versículo 2, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, anduvo en los caminos de su padre, de David. O sea, siguió el ejemplo de sus padres. Así que Melanie, definitivamente el rey Josías cambió la historia, porque él venía de un mal ejemplo, de su padre, de su abuelo, no venía de un buen ejemplo, pero sin embargo él decidió cambiar la historia. A veces hay niños que se levantan en hogares disfuncionales, en hogares divididos, pero si un niño decide ser fiel a Dios, puede también cambiar la historia. Melanie, ¿qué más nos habla esta historia de Josías que a propósito fue uno de los reformadores más grandes allí en Israel? Pues hablando de reformas, aquí en Segunda de Reyes 23, 24, 25 nos habla alguna de las reformas que él hizo. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, dice que él que hizo, dice así mismo el barrio, dice encantadores adivinos y terafines. Todo eso tiene que ver con la magia, con ese círculo. Entonces, Con hechicería. con hechicería tiene que ver con todo el espiritismo, todo lo que encierra espiritismo. Y en ese tiempo, pues la gente la gente era, o sea, usaba mucho la adivinación, que venga adivino su vida, cuántos hijos va a tener, prácticamente como hoy en día, pero más antiguo. Igualmente, o sea, Josías lo que hizo fue
reformar, o sea, de aquí esto se queda limpio o se queda limpio este lugar, porque nosotros debemos respetar al Señor, eso fue lo que hizo Josías. Josías lo que hizo fue quitar todo, todo lo malo. Él Los ídolos, dice que barrió con los ídolos. por eso, él barrió con todas esas estatuas, también con los lugares altos, ¿verdad? Lo que no hicieron los otros reyes, que antes ellos apoyaban y adoraban a los mismos ídolos. Lo que hizo Josías fue ser un gran ejemplo y podemos ver que tan solo a los 8 años hizo varias reformas y también dentro de toda, digamos, toda su vida como rey, él hizo varias reformas y, o sea, él no solo hizo eso, sino que también dice que él, ninguno, ni antes ni después de él, fue tan, o sea, se entregó al Señor con toda su mente y sus fuerzas. Dice que ninguno después de él, o sea, que el resto de reyes que fueron corruptos, ¿verdad? O sea, no necesariamente corruptos, corruptos, como Jezabel, Acab, sino que simplemente no se entregaron de todo corazón al Señor como lo hizo Josías. Y asimismo, él aún siendo un niño de apenas 8 años, ni siquiera era un adolescente, y prácticamente todavía era un niño pequeño, que a esta edad los niños juegan, van al colegio, prácticamente no hacen nada, sino que en ese tiempo él se dejó guiar por sus mayores, claro que le daban buen ejemplo, ¿verdad? Y él, dejándose guiar, él siguió ese ejemplo, lo siguió, hasta que convertirse en un gran ejemplo para todo el pueblo de Israel. Asimismo, nosotros, en vez de andar adorando esos ídolos, que cada uno sabe cuáles son sus ídolos, en vez de andar todavía con eso de hechicería y todo eso, y nuestros ídolos, nosotros debemos ser como Josías, debemos ser ese Josías no solo en nuestra familia, sino también ante la sociedad, ante todos nosotros debemos ser como Josías, debemos ser ese ejemplo derribando los ídolos o esas, digamos, esas paredes que nos impidan entregar nuestro corazón a Dios. Sí, Melanie, eh, Josías fue un referente. Qué bonito caer en la historia donde dice que no se levantó uno ni antes ni después. O sea que fue el mejor reformador que hubo allí en Israel y prácticamente estamos hablando de un niño. Así que Melanie, no hay límites, no hay edad, es cuestión de atreverse, es cuestión de colocarse en las manos de nuestro Dios. Pero Melanie, hay otro niño que también hizo algo muy interesante por Dios y eso lo encontramos allí en Juan en el capítulo 6, versículos del 8 al 11. Y dice lo siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuantos querían. Siempre que se habla de la historia de la multiplicación de los panes y los peces, pues se habla de lo que hizo Jesús, que fue un milagro. Se habla de que los discípulos entregaron allí a la multitud, se habla de un gran milagro, pero a veces no se resalta la importancia de este jovencito, de este niño que estaba allí. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si este niño no estuviera allí? Y parece en la historia que es como una casualidad, que como que, ay, bueno, de repente apareció este niño allí y salvó la paz. No, o sea, esto fue programado por Dios. O sea, Dios había preparado a este niño a propósito muy generoso y este niño tranquilamente pudo haber dicho no. O sea, estos panes yo los llevo para mi casa. Estos panes son para la cena de mis hermanos. Estos pescados son para mi papá. Y no se los podían quitar. Sin embargo, el niño en su generosidad, él entregó los panes, entregó los peces y mire en la bendición que se convirtieron. ¿Qué resalto yo de acá, Melanie? Que nosotros podemos tener algo muy pequeño, pero si lo colocamos en las manos de Dios se puede multiplicar.
Este niño colocó 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús y se multiplicó para alimentar a más de 5.000 personas. Para todos los niños y para todos los padres, ¿qué tienes tú en tus manos? Quizás no tengas 5 panes, quizás no tengas 2 peces, pero puedes tener una Biblia, puedes tener recursos, puedes tener tiempo, puedes tener quizás un instrumento musical. Cualquier don, por pequeño que parezca, en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar y puede hacer milagros a través de ti. Así que Melanie, este niño fue prácticamente el protagonista de la multiplicación de los panes y los peces. Porque sin este niño, sin estos panes y sin estos peces, yo creo que no estuviésemos leyendo este milagro tan maravilloso. Y asimismo deben existir personas, no solo niños, sino personas tan serviciales y amables como ese niño, que fue también un gran ejemplo. Quiero invitarlos a leer Primera de Samuel capítulo 1, versículos 24, 27 y 28. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí, en los últimos versículos, prácticamente es lo que dice Ana, lo que cuenta ella sobre su hijo, porque, ¿qué pasa? Ella estaba casada con Elcana, y ella no le podía dar hijos, ella era estéril. Entonces, pues como no le podía dar hijos, pues él se casó pues con otra mujer y ella sí le dio sus hijos, pero ella prácticamente como que Ana siempre que veía a los hijos de la otra como que se ponía triste. Yo creo que ella andaba en una depresión terrible cada que veía a los hijos de Penina, ¿verdad? Cada que los veía, no, o yo ya quisiera tener todos esos hijos. Pero podemos ver que ella, aunque ella prácticamente, digamos que cayó en una depresión, ella, una vez que fueron para allá al templo, ella fue y oró al Señor. Ella oraba, pero prácticamente no se escuchaba, solo movía sus labios y ella oraba al Señor. Ella prácticamente le estaba pidiendo un hijo, le estaba pidiendo con todas sus fuerzas, con toda su fe, un hijo. Aunque podemos ver que el sacerdote al principio que pensó que estaba ebria y le dijo, mujer, ¿usted qué hace aquí? Usted está ebria, pero ya él le explicó todo. Y el que le dijo que iba a tener un hijo. Y ella tan agradecida estaba con Dios que aquí dice que cuando ya lo destetó, ella fue y lo llevó. O sea, cuando ya prácticamente, no sé, alrededor de unos 4 o 5 años, pues lo llevó al templo para que sirviera a Dios. Porque, o sea, tan agradecida está ella con Dios de así darle solamente un hijo a su esposo, que ella fue y se lo dedicó a él como agradecimiento. Porque aquí en el versículo 27 dice que por este niño oraba y que Dios se lo concedió. Y asimismo muchas mamás hoy en día también hacen así mismo con sus hijos, que no sé, al principio el doctor les había dicho que su hijo no iba a poder nacer, que iba a tener una enfermedad, pero que no sé, pasó un milagro y el hijo logró nacer. ¿Y qué pasó? Las mamás, normalmente el hijo tiene un talento, las mamás se lo dedican al Señor y pues eso es muy lindo, ¿verdad? Porque asimismo nosotros debemos pedir las cosas con esa fe de Ana, con esa fe que tuvo ella, y podemos ver que ese niño fue dedicado al Señor y ese niño se convirtió en un gran profeta. Fue prácticamente, es un profeta admirable porque él estuvo en la época de Saúl y que, y él fue el que ungió al rey David y ahí sigue la descendencia. Entonces, él fue un papel muy importante en la historia para que los reyes se pudieran instruir a través de él, ¿verdad? Y podemos ver que fue un papel también muy importante en la historia. Claro, Melanie. Samuel prácticamente fue uno de los hombres más importantes allí en Israel porque él era juez, era sacerdote y era profeta, o sea, fue un todo. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar de Samuel? Que él no se entregó a Dios cuando tenía 40 años, 50 años, sino que
su madre cumplió un papel muy importante, como ya lo relata allí la Biblia, y pues lo dedicó a Dios desde su niñez. A mí también, pues me gustaría, o también es un deseo que yo tengo, que mis hijas, pues en este caso tú también, te dediques a la misión, te dediques a la predicación del evangelio, porque no hay nada más lindo que ver un hijo pues entregado totalmente a Dios, porque Dios necesita jóvenes, necesita un ejército de jóvenes para terminar la obra, niños sabios que le entreguen su mente a Dios, y así yo creo que terminaría muy rápido de predicar el evangelio. Así que Melanie, yo creo que Samuel es uno de los niños más importantes que comenzó pues, a servir a Dios desde muy pequeño y fue una gran bendición no solo para su familia, sino también para la nación de Israel. ¿Cuál es la invitación que queremos hoy hacer a aquellos padres que tienen niños, que tienen jovencitos allí, pues que los dediquen al Señor, que oren por ellos y que si reciben una invitación a predicar, a servir, a una misión, a cantar, pues que no pensemos que son demasiado pequeños, porque a veces decimos, no, es que mi hijo hay que esperar que crezca, él está muy pequeño. Pero Melanie, un niño, así tenga 5 años, ya puede comenzar a servir a Dios. Y yo tengo una invitación muy especial con un versículo de la Biblia. Está en 1 Timoteo 4, versículo 2. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno menosprecie tu juventud. Melanie, a veces se desprecia a los jóvenes y a los niños. Ay, ese niño va a predicar, tiene 10 años. Ese niño es el que va a cantar. Ese niño es el líder de la iglesia. Sí, lo puede ser. Si Josías fue rey, un niño, pues también puede desempeñar un cargo en la iglesia. Claro que sí, porque Dios también le da sabiduría y fuerza a los niños. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno menosprecie tu juventud. Mi llamado especial en estos momentos es a los líderes de la iglesia, a los padres. No dudemos del talento de los jóvenes, de los niños, de nuestros hijos. No menospreciemos su juventud. No dudemos de sus capacidades. Y a los niños, atrévanse y sean valientes, porque yo les aseguro que esta obra de terminar la predicación del Evangelio en esta tierra no terminará sin el talento y sin los dones de los niños. Los niños y los jóvenes serán el ejército de predicadores que Dios va a usar en la predicación del Evangelio. Melanie, tú estás lista. Tú estás preparada para dar el fuerte pregón, para terminar la obra. Y tu padre, ¿estás listo para entregar tu hijo a la misión? Y tú, querido niño, querido joven, ¿estás preparado? Yo te invito para que te unas al ejército del Señor.